Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, tenemos aquí, como ustedes ven, un GPS para mascota. Esto nos lo trajo un cliente porque no pudo terminar de configurar, no sé, algo pasó. Entonces dije, ¿por qué no hacerle de una vez el análisis al producto? Y de una vez hacemos el unboxing, el review. Bueno, vamos a ponerlo a funcionar para que el cliente tenga referencia con este video y lo pueda configurar en su teléfono. Entonces, como estamos viendo aquí, vamos a utilizar el teléfono para que vean el producto como tal. La referencia es un modelo Z8. Estas son las bandas que trabaja. Supuestamente lo que traté de averiguar en internet, que es que dura 3 días transmitiendo, debe tener una batería de respaldo. Aquí está el producto. Le trae como un cauchito y el GPS está aquí. Lo están viendo aquí en las pantallas. Este es el cauchito que protege, como por decir, el GPS, y aquí está el GPS como tal, es el cuadrito. Vamos a poner aquí para que lo vean. Este es el GPS y aquí está el cauchito que trae. ¿Qué más trae este dispositivo? Más rápido para que sea el video. Trae un cargador, bueno, un puerto normal, mini USB. Y este es el collar que trae. Mírenlo. Bueno, aquí lo más importante va a ser es el GPS. Vamos a poner esto aquí. El usuario dice que viene en varios colores. Bueno, aquí están las especificaciones del equipo. En caso que no tengan el manual, bueno, se pueden guiar aquí con el video. Vamos a ver qué más trae aquí. ¿Qué más viene el manual? Nos dice que utiliza solamente la NanoSim. Quiere decir que es la SIM card más pequeña. Esta es la SIM card que debe usar. La más pequeña. Vamos a poner aquí con el teléfono. La más pequeña. Esto, para que funcione, tienen que tener un plan de datos. El equipo normalmente consume son 50 megas. Y para que te dure el mes completo, bueno, ya ustedes tienen que colocarle el plan que necesite de 50 a 100 megas. Bueno, lo importante es que dure el mes. Continuamos aquí. Aquí estamos viendo con el manual que se descarga una aplicación. La aplicación es totalmente de ella. No se puede colocar en ningún tipo de plataforma. Es su propia aplicación. Dice que descarguen la aplicación. En este caso, como se va a instalar en un Android, no dice si sirve para un iPhone. De todas maneras, habría que ensayar el equipo en un iPhone, la aplicación, por decirlo así. Dice, quita el silicona y inserte en el slot la SIM card, pues, en una dirección correcta, y conectarlo al switch por 3 segundos. Bueno, dice aquí que este es el botón, y con este es que vamos a prender el equipo. Pero primero vamos a colocarle la SIM card. Aquí hay que colocarle la SIM card y este es el botón. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Aquí nos está diciendo que habría que descargar una aplicación y que tengamos que insertar la SIM card. Como vamos a utilizar una SIM card de NanoSim, vamos entonces a colocarla, como nos dice aquí, en la dirección correcta. Así. Bueno, vamos a ponerlo así mejor. Después vamos a hacer clic y dice que tiene que prender los bombillitos. Ahí como se escucha. Ahí entró. Bueno, hasta el momento no ha prendido. Me imagino que hay que encenderlo aquí. Dice el manual que hay que presionar el botón por 3 segundos
y que pasa de verde a amarillo. Vamos a ver, 3 segundos. 1, 2 y 3. Bueno, ya aquí, como le había dicho, que iba a titilar de verde, amarillo y amarillo a verde. Según aquí, el manual dice que el tipo de flasheo es verde flasheo es buscar señal GSM y cuando ya alumbra amarillo es que ya consiguió señal GPS. Hay que esperar entonces que alumbre un segundo LED aquí. Continuando aquí, vamos entonces a descargar la aplicación. Dice que hay que escanear este código. Entonces yo, como tengo aquí un programa para escanear código, en caso de que no lo tengan, pueden bajar un programa que se llama Escáner QR. Escáner QR. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escanear y lo que hace el escáner es enviarnos a una dirección que me imagino que es donde se va a descargar la aplicación. Ahí dice que la aplicación. Ah, mira que sí sirve aquí para iPhone. Aparece aquí para iPhone y para Android. Bueno, vamos a descargar entonces el APK de Android. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, un clip. Descargando archivo. Consulta notificaciones para ver el estado de descarga. Vamos a ver aquí. Bueno, está descargando la aplicación. Pesa 24 megas. Bueno, vamos a esperar que termine de descargar. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí dice cómo utilizar lo que es la aplicación. Y aquí está la parte más importante. Acuérdense que en este tipo de equipo hay que configurarle el APN. Hay que mandarle un mensaje de texto al número de la SIM card configurando el APN, como ustedes están viendo. Vamos a esperar que aquí descargue. Y voy entonces a buscar aquí para que ustedes vean esta parte donde dice ejemplo APN, internet y termina en numeral. Entonces, como vamos a utilizar una SIM card de Virgin, esta es la SIM card que vamos a utilizar, van a tener que buscar el APN entonces de Virgin, en este caso porque voy a utilizar una de Virgin. Si van a utilizar una de Movistar o una, no sé, de esa que estén en cualquier país, y usted, por ejemplo, dice, están en Ecuador, van a buscar el APN de Movistar de Ecuador. Si están en Colombia, el APN de Movistar de Colombia. Y así con las demás SIM cards. Aquí el caso es que el equipo que están utilizando en este es de tecnología 2G. Eso quiere decir que tienen que estar pendientes si el operador trabaja con esa banda para que pongan a funcionar el GPS. Bueno, quedamos aquí en la descarga. Aquí ya descargó la aplicación. Vamos entonces a abrir. Dice que por tu seguridad hay que darle unas configuraciones a la aplicación para que nos pueda descargar, ya que el equipo, ya que la aplicación no se descarga por Android, sino directamente de una página. Bueno, aquí dice que instalar, vamos a decirle que sí. ¿Qué más viene aquí? Bueno, hasta el momento el equipo ya está encendido porque el LED está titilando, pero no ha pasado al LED amarillo, que es el que dice que cuando ya hay localización. Bueno, dice que pasó las pruebas de seguridad, entonces dice que vamos a abrir la aplicación. ¿Quieres permitir que sí? Bueno, le dicen a todos que sí, es para que ya se instale. Y bueno, aquí aparece una pantalla principal. Dice, introduzca el número email. El número email es el número de serial que aparece en el GPS. Esto lo vamos a escanear. En caso que no tenga escaneo, uno
Uno lo escribe manualmente. Vamos a buscar aquí que pueda ver la foto. Ya va. Vamos a decir que está sucio el lente. No, está limpio. Analiza. ¿Qué pasará? No aparece como muy cerca, no sé. Scanner. Debería haber sido más fácil si lo hubiera escaneado. Pero no aparece, no me da la opción. Y como le desactivé algo de desenfoque, no dio. Entonces vamos a ponerlo manualmente. Vamos a buscarlo manualmente. Sería 351 1, 2, 3, 4 500 71 83 66. Vamos a ver si es ese. Iniciar sesión. Dice que este número no existe. Vamos a decir que colocar primero el 1 que va aquí. Dice que este usuario no existe. 135 135 1 2 3 4. Ah, es que aquí le puse 2 1 ya. Vamos a borrar esto también. Vamos a ver ahora sí. Ahora sí, que me había puesto un número malo. Bueno, ya aquí nos está dando la ubicación, pero aún no se ha posicionado. Miren que el punto mío es, el punto azul es el teléfono y obviamente donde está marcando aquí es la ubicación. Pero como no ha marcado todavía los colores que habían dicho aquí, vamos a ver si lo está recibiendo los comandos. Dice que tiene 86% de batería. Está actualizando cada 10 segundos. Aquí dice refrescar. Vamos a entrar aquí a los ajustes. Número de centro, modo de posicionamiento. Dice localización cada hora, posición cada 10 segundos. Esto más que todo es para poder para poder configurar el tiempo de actualización. Por ejemplo, si en el día no va a salir, no van a utilizar el dispositivo, lo pueden colocar que diga 24 horas en posición, es decir, va a dar localización un poquito más tarde en caso de que el equipo quede encendido. Pues yo lo pondría en 10 segundos para que cada 10 segundos nos envíe la posición. Vamos a ver qué más hay. El margen de error es un poquito no mucho. Claro que yo estoy en un edificio, pues me imagino que debe ser eso. Estoy en un segundo piso y pues podría ser eso que habría que sacar y hacer un recorrido para ver dónde se fue. Mira, imagínate, caminó un poquito más. Lo que vamos a ver si hay comunicación como tal. Dice LED, me imagino que LED encendido, LED apagado. Ah, es para encender estos LEDs. Y ahí es la ubicación. Y aquí lo apago. Mira, se apagó. Entonces quiere decir que hay comunicación. Lo que no me gusta es que hay mucho margen de error. De todas maneras, esto hay que hacerle las pruebas. Esto hay que sacarlo. Yo estoy aquí en un segundo piso. Posiblemente sea así. ¿Qué más trae esto? Tiene valla electrónica, quiere decir que puedes configurar un perímetro y si sale el perímetro deben llegar las notificaciones. Estas son las configuraciones normal que trae. Esto es muy sencillo, esto no tiene gran cosa. Esto, según lo que leí en el manual y lo que me averigüé, dura 3 días transmitiendo. Vamos a ver qué más hay aquí en el manual que nos puede informar. No, eso ha sido todo lo que trae el manual, no trae gran cosa, es muy sencillo. Aquí hay una función que dice que hay que configurar los números. Me imagino que debe tener algún tipo de alerta, debe ser aquí un número de centro. Algo debe ser para llegar a las notificaciones y eso. ¿Qué más trae? Para ver.
Solamente tiene que estar pendiente de configurar el APN. Eso es todo. El APN y que la SIM card tenga saldo de datos. Por lo menos que la activen un paquete semanal o un paquete de datos mensual. El consume son 50 megas. Entonces ya le pudimos configurar el equipo al señor que nos los trajo. Él lo compró en el centro y se lo compró para su animalito. Ya le toca ensayarlo. Yo si veo más adelante, le pregunto cómo le fue con el equipo y si hay que sacar otro videito o saco un short, cualquier cosita y les cuento cómo le fue. Este modelo se llama Z8. Es un equipo 2G. Pues no lo conozco, no le estoy haciendo publicidad a esto, solamente dije, ¿por qué no hacer un video para alguien que también esté necesitando configurarlo? Esto es como para un animalito pequeño, porque la cadena sí es pequeña. Bueno, ya lo más importante está que se pudo configurar. El margen de error es grande, a lo mejor se posiciona ya cuando uno lo saque al aire. ¿Qué más averigüé de esto? El tiempo de carga es de 2 horas. Pues bueno, un equipo sencillo, esto no es gran cosa, pero bueno, algo les puede ayudar. Espero que les sirva el video. Bueno, si necesitan saber algo más, pues dejen aquí los comentarios y bueno, veo cómo los ayudo. Nos vemos en el próximo video.